tiempo de público va a ser cortico, ¿listo? Para que seamos concisos. Súper, súper, súper concisos. ¿Listo? No, esto no es con ánimo de ofender. Listo. Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de La Pola Progresista. Una bullita, por favor, para que sepan que no estamos solo René y yo. A ver, gracias. Eso, una bullita ahí para que la gente que se va conectando en la transmisión a través del canal del René Jiménez en Radio Colombia sepa lo que estamos haciendo acá, este encuentro que estamos tratando de hacer cada 8 días. En esta ocasión fue el día miércoles, pues porque mañana por unos temas personales yo no voy a poder hacerlo, entonces estamos hoy reunidos, pero bueno, hay gente también que lo va a ver en diferido. También bienvenidos desde el lugar del planeta en el que se encuentren con la compañía del gran René Jiménez. Hola René, ¿cómo vamos? Hola Dani, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, oye, te tengo una propuesta para que tú nos hagas un análisis de un dato A ver. salió, pero yo quiero iniciar dándote otro, que me bótalo. parece que vale la pena que lo mencionemos y aprovechemos este espacio. 27 palestinos fueron vilmente asesinados el día de ayer, creo que fue, por parte de Israel. Con esto ya van por lo menos, bueno, van miles, ¿no? Pero 107 palestinos por lo menos le han quitado la vida en el momento en que van a recoger comida, porque pues sabemos que también están totalmente apartados los palestinos en ese momento, y son 107 palestinos que han perdido la vida a manos del Estado de Israel. Y no sé si viste tú, para que me des tu opinión sobre ese video, porque estaba que te preguntaba esto en el en vivo, de Netanyahu haciendo o tratando de limpiar su cara con un niño, pues en medio de las redes sociales, ¿no? Entre otras cosas, porque me parece que vale la pena que nosotros aprovechemos estos espacios para colocar de presente algo que está sucediendo en el Medio Oriente, que denunció el presidente Gustavo Petro hace meses, rompiendo relaciones con Israel. Ya Chile, por fortuna, también reaccionó y dijo: Boric, voy a hacer lo mismo, pero pues tenemos una cantidad de personajes aquí en el país que siguen apoyando eso, llamando a dictador a Gustavo Petro, pero callando con Netanyahu. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que no se me hace nada raro. O sea, realmente los judíos se quejan harto del holocausto, pero la lista de Children es un Plaza Sésamo frente a lo que sucede en Gaza todos los días. Es una situación, y no es nuevo, que eso es lo otro. O sea, ahorita hay ojos del mundo mirándolo, pero ellos llevan 70 años aguantando lo mismo. Yo le creo a Netanyahu cuando dice que él no es responsable, porque él no es el responsable directo de lo que pasó. No, para los colonos judíos ortodoxos, matar a otros es algo normal, y los palestinos no tienen derechos. Y eso no es nada nuevo. O sea, lo sorprendente es que hasta ahora el mundo como que se esté desayunando de algo que llevamos viendo desde los años 50 del siglo anterior. Sí, es una vaina continua. Y está tan bien disfrazado y se ha naturalizado tanto que no lo vemos. Realmente la Segunda Guerra nunca se acabó. Vivimos en Guerra Fría desde ese entonces. Vietnam duró más de 10 años. O sea, Vietnam lo recibe Kennedy, luego lo tiene Johnson, luego Nixon lo utiliza para hacer campaña, y con eso consigue casi que su segunda elección. Entonces, Vietnam, hablamos de casi 20 años de guerra. Luego se mete en Afganistán, luego tenemos todo este montón de conflictos. Entonces, se me hace a mí que esto no es nuevo, que el mundo lo esté viendo bien. Y lo otro es la indolencia del mundo. O sea, nos han convertido en seres tan tontos realmente, que tenemos un holocausto enfrente, pero nos escandaliza más ver la película. O sea, nosotros vemos allá la lista china y ay, lloramos, y pobrecitos los judíos, y tenaz lo que les pasó, todo por haber matado a Jesús. Pero la noticia o alguien nos dice, esto pasa en Palestina, y uno dice, ya quiero empezar a la casa de los famosos. Entonces, digamos que sí hay una indolencia ahí muy grande. Y hay otra visión que hay que tener, y es cómo piensa quien está haciendo la guerra. ¿Sí? Cómo piensa no solamente Netanyahu, sino pues Netanyahu no llega allá solo. Netanyahu llega allá porque le dan poder, porque lo suben hasta allá, porque hay una gente que vota por Netanyahu, por el partido. Entonces sí hay una visión en la que todas las demás religiones, todos los demás creyentes de otras religiones, no merecemos nada. O sea, para un judío ortodoxo esto es puro. Ustedes, los cristianos y los católicos, también valen lo mismo que valen palestinos. Ustedes no, porque no son el pueblo elegido de Dios. Y eso también es algo que la humanidad debería preguntarse toda, ¿sí? Todavía tenemos ese tipo de conflictos religiosos muy duro. Te cogí a quemarropa con ese tema porque hablábamos allí en la cafetería, viejo René, que yo te decía que a mí el ejercicio de la política me parece un ejercicio de empatía. No tanto cómo me voy a beneficiar yo, sino cómo vamos a beneficiar al otro, cómo vamos a ayudar al otro, montando a quien sea en el poder, o montando a quien sea en un congreso, o montando a quien sea incluso en una junta de acción comunal.
Y la política es un ejercicio de empatía, y al ser un ejercicio de empatía creo que tenemos que empezar a hablar de lo que sucede no solamente aquí en Colombia, en los diferentes territorios, que incluso yo creo que pecamos o cometemos el error de no mencionarlo, pero también de lo que de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que está pasando en el mundo, porque lo que pasa en el mundo es un reflejo también de lo que pasa en Colombia y cómo el fascismo pues se transforma y empieza a ocupar ciertos lugares y se comporta de maneras similares. Entonces quería tocarte ese dato, pero el segundo que también te lo mencioné en la cafetería, querido René, y que me parece impresionante, es que yo no sé pero ya tenemos premio en eso, o sea, Sí, claro, somos ya históricos. somos históricos en eso, o sea, si en algo Colombia compite es en eso. Somos el tercer país más desigual del planeta, queridísimo René, con dos datos que te voy a arrojar previamente. El 84, más bien el 45% de la riqueza de este país está distribuido en el 10% de las personas más ricas. Y el 80% de la tierra está en manos de aproximadamente 14% de terratenientes. O sea, es un tema terrible, terrible, pero pues estoy seguro que estás que te hablas también de eso. No, eso es folclore. O sea, sí, esa gente pobre por ahí es folclore. ¿Usted imagina uno salir a la Caracas y no ver todos esos pobres? Imagina el Transmilenio con gente bien vestida, perfumada, que nadie diga, uy, Brian, alcance esa vaina que nos van a dar claqueta. Se pierde el sabor, se pierde lo que somos. ¿Usted imagina uno llegar a la costa y ver a la gente, digamos, ahí en la loma, en la Jagua o en la loma de Ibirico, donde se sacó todo el carbón de la Drummond, y los niños vestidos y con zapatos y hablando 2 o 3 idiomas? Marica, se pierde el sabor costeño, ¿sí? Esa vaina se pierde. Y póngale cuidado que cuando uno habla del índice de desigualdad, la mayoría de la gente eso le pasa totalmente desapercibido. Y yo se los voy a decir, su país es un cagadero horrible e inmundo. Nuestro país es un país súper desarrollado y es un cagadero. Y a la gente, cuando uno dice esto, tú has utilizado el término platanal y le dicen a uno, no, pero Colombia es bonita, no diga que es un platanal. Pues es porque la gente no se desayuna de cuál es la verdad. El índice de desigualdad lo que significa es que una nación o un conjunto produce determinada riqueza y cómo se reparte esa riqueza. Y se supone que, digamos, nosotros decidimos unirnos todos y crear una comunidad, pues para que todos vivamos bien, ¿sí o para qué? Pero aquí creamos una comunidad para que un man viva bien. Se llama empresario, es el único que puede opinar, es el único que puede hablar, es el único que puede decidir los destinos del país, por eso están tan rabones con que Petro exista. Entonces, lo que dice eso es que hay unos pocos ricos y un montón de pobres, pero hartísimos, hartísimos, pero muchísimos. ¿Y sabe qué es lo peor de la mayoría de esos pobres? Que no se dan cuenta que son pobres. Entonces acá tenemos una clase media baja. O que se creen ricos, No, que ay, es peor a veces. papi, o sea, quítese que usted vive en la 28 y yo en la 27. Yo tengo más plata, se lo juro, ¿sí? Hay barrios, mira, yo crecí en el Quiroga y hay Quiroga rico, aunque ustedes no lo crean. Sí. Hay un Quiroga donde vive la gente bien, ¿sí me entiende? Hay plaga que viven en unos edificios, ¿cierto? Ahí en la 80, y los del lado viven en casas, y entonces esos del Quiriguá son más pobres, esos allá son más proletos. Cuando nos damos cuenta que todos somos pobres y la mayoría pertenecemos, la clase media real no existe. O sea, la clase media es el estrato 4, pero el estrato 3 y el estrato 2 se creen clase media cuando es una horda, una tracamanada de pobres y vivimos en esa pobreza. Lo que pasa es que nos muestran en protagonistas de novela a una pelada que viene de nuestro mismo estrato social y medio tiene plata y se pone el tratamiento y las uñas y el culo y toda la vaina, y nosotros creemos que accedimos, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir esto es que hay muchísima gente pobre. Y yo creo que cuando le dicen esto a la gente ni siquiera se desayuna de qué es lo que pasa, ni entiende cómo es este ranking, ni entiende que en ese ranking llevamos años. Cuando las mamás le dicen a uno, es que los niños del África no tienen que comer, uno debería decirle, no, cucha, los niños de Meisen para allá no tienen que comer. Los niños de El Diana Turbay para allá no tienen que comer. Los niños, a mí me encanta cuando le dicen a uno, porque en Boyacá pasa, ¿y tú dónde vives en Bogotá? En el norte, y uno, así en el Codito, ¿sí? Sí, en el Ijacá, porque esos tampoco tienen con qué comer. Y si eso vemos en las ciudades, los departamentos son todavía peor. El campo está muy botado y hay zonas del país muy botadas. Entonces, realmente, como tú dices, la política es de empatía y a veces no nos duelen los pobres y no nos duele lo que la gente sufre. Un reflejo de eso está en la reforma laboral. ¿Cómo puede ser tan hijueputas la señora Angélica de querer pagarle a un pueblo de pobres por horas? O sea, te voy a contratar 2 horas
Y no es que yo solamente te contrato 2 horas. Ah, sí, subas en el Transmilenio para venir a su trabajo de 2 horas, señora. Yo le estoy invirtiendo 6 horas de mi día y 6 horas de mi día le importan a usted un carajo porque tiene como limosnearme. O sea, somos pobres y oficialmente el Congreso de la República nos humilla diciendo, pues ahí tengo unos centavitos para Y agradezca. repartirles. Y agradezca. Y ¿sí? agradezcan que le estoy dando algo de trabajo, Y entre otras siga cosas. viviendo en esa pobreza, ¿sí? Porque ahí está bien. Y está un poco alimentado también por la fe, ¿sí? Sí. También la fe a veces, el cura no ayuda diciéndonos que, y ser pobres es un don y pasaremos este valle de lágrimas, ni el hermano pastor diciendo, el que no tenga fe, no prospera. Y la comunidad le dice, pero todos somos pobres, pobres de fe, hermanos, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una Sí, combinación hay, de hay- eso. hay un tema interesante y te lo comentaba porque cuando salió ese dato del índice de Gini, bueno, de hecho es un dato que arroja la ONU. Anualmente, sí. Sí, pero lo arroja la ONU. Se me vino a la cabeza el ensayo de James Robinson, que es este colombiano, que también es, digamos, fue el premio Nobel con estos otros dos economistas, y ellos escribieron un ensayo que se llama La miseria de Colombia, y ellos advierten pues una de las grandes dificultades que ha tenido el país, y es que Colombia tiene plata, y ellos advierten, Colombia no es un país rico, pero es un país que podría tener, que tiene un ingreso estable, ha tenido un crecimiento, digamos, estable, nunca hemos tenido más allá tal vez de la pandemia, una caída del crecimiento o en el PIB de nuestro país abrupto, hemos tenido un crecimiento estable. Uno podría decir, incluso si uno ve los países nórdicos, o sea, tenemos algo similar, o sea, tenemos algo muy similar a ellos. Y ellos dicen, el problema de la pobreza y de sobre todo de la pobreza en Colombia es un tema no de ingreso, sino de distribución de la riqueza. O sea, acá la plata literalmente está en muy pocas manos y lo hemos tenido así durante décadas y no lo hemos normalizado. Y creo que cuando estamos hablando o estamos en una coyuntura de consulta popular y estamos en una coyuntura de reforma laboral y estamos en una coyuntura de carajo que sea el mismo pueblo colombiano el que se empiece a dar cuenta de este tipo de cosas porque no lo están ocultando, no lo quieren decir y esto no aparece en la primera noticia de Caracol porque no lo van a mostrar. No lo van a mostrar porque hace parte del mismo sistema, pues entonces estamos viendo que los procesos políticos que se quieren llevar aquí en Colombia están truncados de una u otra forma, están varados de una u otra manera por parte de esa misma clase política que nos tiene en esto, en una gran desigualdad, en unos índices de pobreza enormes, que ya son ensayos de premio Nobel, que son temas de estudio, que obviamente eso genera pobreza, porque un pelado que no tiene la posibilidad de conseguir un trabajo estable, de tener un ingreso estable, le ofrecen 1.000.000 de pesos, cualquier grupo al margen de la ley, pues se va a echar bala, que seguramente es lo que dice, para llevar sustento, porque sigue siendo víctima, para llevar algo de sustento a la casa, algo de comida a la casa, y volvemos y repetimos el ciclo. Y entonces quiero meterme un poquito ya en el tema de la consulta popular, diciendo, carajo, están totalmente ofendidos porque Petro dictador le está diciendo al pueblo, hágame el bendito favor, este dictador, o sea, ¿qué clase de dictador están viendo desde la oposición? Señor pueblo colombiano, señores del pueblo colombiano, decidan ustedes por su futuro, a ver si cambiamos este plátano. Pero no es que cómo vamos a dejar votar a esos miserables brutos que no tienen un peso ni comida en el estómago. Es que, mire, la pobreza, Dani, es el peor mal de este país. O sea, cuando yo les he dicho muchas veces que para escoger un candidato o alguien que vaya al Congreso, tienen que tener a alguien que entienda los problemas estructurales del país. ¿Cuáles son los problemas estructurales del país? La sociedad tiene unas estructuras básicas, que son la economía, que son los valores sociales, por así llamarlos, los valores individuales. La economía es transversal, pasa por todos. Ahora, el primer problema de este país es la pobreza. La pobreza es el origen de la violencia de los años 50. La pobreza es el caldo de cultivo de las guerrillas para que las guerrillas se llenaran de gente porque no había ni mierda más que hacer, sino meterse a la guerrilla en estos lugares donde había guerrilla. La pobreza es el germen del narcotráfico porque si no hubiéramos encontrado unos campesinos empobrecidos, llevados de la inmunda a los que les robaron sus tierras y no les compraban nada, nadie se habría puesto a producir esas matas. Los campesinos no producen esas matas porque les guste que los gringos echen perico, no es eso, ¿sí? La pobreza es un mal y aquí nos han gobernado unos capitalistas que son unos especialistas en empobrecer al pueblo. Esa gente no sabe capitalismo, lo que sabe es empobrecer al pueblo, ¿cierto? Y en esa miseria que le han vendido al pueblo, también lo han vuelto un pueblo ignorante y maleable.
O sea, hasta nada, o sea, hasta hoy todavía ellos no se dan cuenta que nosotros somos los dueños del país. Es más, ni siquiera el mismo país, porque usted escucha a gente hoy diciendo, es que Petro va a pasar por encima de las instituciones. ¿Y quién putas crea las instituciones? ¿Quién financia las instituciones con sus impuestos? ¿Y quién le da validez a estas instituciones? Claro, que son esas Que la instituciones sin gente. el pueblo. Claro, son instituciones, póngale cuidado a lo siguiente, yo sí lo digo, es una aristocracia. Entonces, no ve cómo Efraín Cepeda va y dice, es que el presidente de la República del Pueblo no puede decidir porque el Congreso ya decidió. Eso es como si María Antonieta nos dijera, ay, vayan y comen pastel que lo de ustedes ya no se logró, ¿sí? Si no estuviéramos en esta coyuntura actual y si Internet no fuera así como es Internet, yo les diría, muchachos, vámonos a la Plaza de la Bastilla, llevamos una cosa así grande, una cuchilla grande, esas con las que se corta el papel, y hacemos lo que hicieron lo mismo los franceses, porque nos tratan igual. Entonces la consulta popular es eso, el gran miedo del Congreso y de los congresistas, e incluye a todos, porque uno ve por ejemplo a la Jennifer Pedraza defendiendo esa estupidez, ¿cierto? Es que el pueblo se dé cuenta que es el dueño del país, que puede decidir qué se hace con él, ¿sí? Que ya no necesitamos una casta, como diría Milei, ¿cierto? Ya no necesitamos una casta que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, que el dueño verdadero del país es el pueblo. Lo dicen más de uno, este es el único dictador que les pide que vengan a Hágame votar. el bendito favor. Claro. O sea, el dictador que consulta al pueblo. No, Hágame el bendito favor. Esto fue tan paradójico, querido René, que el día de hoy incluso los dos, comillas, archienemigos de la política tradicional, que lo es Uribe y que lo es Santos, pues ya están diciendo, no, es que tenemos que unirnos en defensa de la democracia. Entonces están empezando a decir, no, la verdad es que acá se nos está acabando el país, nos estamos volviendo Venezuela, miren que sabíamos, la tía uribista tenía razón, si nos íbamos a volver Venezuela. Y la verdad es que no, la verdad es que esto también hay que aclarárselo a la gente, le envío un abrazo a Focal 50 que te hace una donación, queridísimo René. Gracias muchachos, para la próxima estoy allá, el que quiera venir, cada 8 días aquí en... Latino. Capital Latino, calle 68A. Capital Latino. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento, es un proceso totalmente democrático que tiene una posición obviamente y una disputa jurídica, porque aquí hay un debate es meramente jurídico, pero aquí no se está pasando ni por encima de la institucionalidad, ni por encima de la separación de poderes, ni nos estamos convirtiendo en Venezuela. Básicamente lo que tenemos es las consecuencias, porque este debate se pudo, digamos que ahorrar si 8 congresistas hubieran votado la reforma laboral, debatido por lo menos. No le estamos pidiendo que, bueno, la aprobaban o no la aprobaban, eso ya era decisión de cada congresista, pero debatanla de cara al pueblo colombiano y que el pueblo colombiano se dé cuenta quién es Miguel Ángel Pinto, quién es Nadia Ablel. Decidieron hacer las cosas a escondidas, firmaron una proposición de archivo en la oficina de Miguel Ángel Pinto, según el propio ministro de Trabajo, me lo dijo a mí, con un café de por medio, ya que está tan de moda el café, con un café de por medio, dice el ministro de Trabajo, quién sabe qué les ofreció. Se archiva la reforma laboral que termina siendo revivida por la apelación, no de Angélica Lozano no fue, sino se termina reviviendo la reforma laboral por la apelación de Fabián Díaz, congresista del Partido Verde. Se saca, digamos que el protagonismo de la señora Angélica Lozano. Presidente Gustavo Petro juega con A, juega con B, juega con C, juega con D. Hoy está jugando hasta con la mini reforma del señor Miguel Ángel Pinto, el presidente, hágame el bendito favor. Pero gana con todo. O sea, gana con todo, tiene un nivel de lectura que yo digo, carajo, los tiene enloquecidos, hostia, los tiene volteando a todos. A mí me encanta eso. Es increíble, o sea, tiene un manejo que digo, yo a veces cuando digo, este tipo la va a embarrar y digo, o sea, jaque, los puso otra vez en jaque, no les ha hecho jaque mate porque no ha querido, la verdad, pero los tiene en jaque en todo momento. Bueno, ahí termina la consulta popular, se presenta, no lo esperaba la derecha, y cuando dicen, se va a ir este tipo a las urnas, estamos a portas de las elecciones del 2026, tenemos que revivir esa reforma que nosotros mismos hundimos. La están maquillando y el presidente Gustavo Petro dice, ustedes hundieron la consulta popular, pero me acabo de dar cuenta que ustedes cometieron por lo menos 6 errores. Pero parce, si los vio Benedetti, ¿quién no los va a ver? No, o sea, papi, Benedetti, que son en un momento voy a mirar, uy, qué rico. Yo que soy crítico de Benedetti, tú lo sabes, pero hay que advertir que
sí, o sea, sí se le nota la experiencia en esto. ¿Por qué lo dice tan tierno? Porque no dice, sí, güey, puta, es un mañoso. Al igual que Roy, ¿no? O sea, Me encanta eso. Ojalá mi suegra hablara de mí así. Era, no, es que al muchacho se le nota la experiencia. No, sí, es muy puta, es mañoso, lleva muchos años, tiene mucha experiencia. Cuidado, mija. Así es que hay que hablar de pueblo. Tú que no eres tan puro en el tema político, por decirlo de alguna manera, tú te alejas de ese purismo. Pues Benedetti, yo he sido crítico de él, pero hay que advertirlo, se ha movido bien en ese sentido, sin decir que estoy respaldando a Benedetti, porque ahí tengo una línea. Pero termino con esto. El presidente entonces termina diciendo, ustedes no votaron la consulta popular, o sea, básicamente la votación que ustedes hicieron no existió. No nació a la vía jurídica, que es diferente, inexistencia a nulidad, entre otras cosas. Entonces le está diciendo, no, ni siquiera nació, no existió. Y al no existir, la ley, o sea, la propia ley y la Constitución me dice, yo la puedo decretar. O sea, estamos viendo una disputa, un debate jurídico ahí, pero todo constitucional y legal. Cuidado que aquí le están echando la culpa a Benedetti, ¿sí? Que usted es una pichurria con mi Benedetti. Pero nadie ha pensado, ¿no será que el zorro viejo es Petro? Con esa cara de pendejo. También. O sea, ¿no vieron el bombón que tenía en Panamá? Si logra esos avances, sí, seamos sinceros, en política el zorro viejo puede ser el mismo Petro. Y es que, o sea, me perdonará mi presi, ¿no? Yo te quiero, gordo, yo soy igual que no nos ves. Pero hoy me retrino. Hoy lo retrinó, sí, no, y a mí me vive compartiendo en Instagram y tal. Ay, René, ¿cómo estás de rico y tal? Sí. Ya me pidió pack, me dijo, ay, me mandas un pack. Yo, no, ni mierda, yo no quiero ir a Panamá. Ya con lo de Barranquilla fue suficiente. No mentiras, ya, no me hagan salir del tema. Yo estaba bien político. No, pero el tipo es un genio. O sea, la verdad los tiene contra la pared. Listo, tomen reforma laboral. No hay reforma laboral. Ah, bueno, entonces tomen la consulta y que el pueblo vote. No, derribamos la reforma laboral, no hay consulta y tal. Tumbaron la consulta. O sea, tumbaron la consulta, parce, Petro es tan áspero que dijo, tráigame el bar, y trajeron el bar. Entonces miramos en el bar, sale allá Benedetti, mire hijo de puta que esa es la hoja y tal, ¿sí? Y vuelve y le lanza, los tiene haciendo la reforma, hablando de la mini reforma, hablando de la consulta 2.0, diciendo que todo es ilegal, vendiendo en las noticias que la gente no apoya a Petro y la gente en la casa está diciendo, sí, hijo de puta, consulta popular. Y lo peor es que están tan perdidos que Efraín Cepeda, hoy saco una declaración, a mí me encantó la declaración de Efraín Cepeda cuando dice, la gente no puede votar la consulta popular porque el Congreso ya decidió. Hágame el bendito favor. Es casi como cuando usted lo pillan con la moza y le dicen, esa es su moza, y usted dice, no, es una amiga. Es la misma pendejada, o sea, ya lo pillaron, ya cayó, ya está diciendo lo mismo, les tiene la agenda. Yo creo que el pueblo, y aquí yo sí voy a ser muy gaitanista, y más que gaitanista voy a evocar a Camilo Torres, no Restrepo, sino a Camilo Torres el histórico. No sean huevones, no se queden ahí dormidos. Si ustedes no aprovechan los momentos de efervescencia y calor, ¿sí? Los grillos y las cadenas los están esperando. Si ustedes se siguen quedando sentados en la casa esperando que Petro haga el milagro, si ustedes vuelven a cogerlo a uno en la calle a decirle, ay, pero ustedes son los que deberían convocar la movilización, no sean huevas, ustedes a quién están esperando que los salve, no sean estúpidos y no le tengan miedo a que la prensa dice, es que es un golpe de Estado, es que están burlando la institucionalidad. ¿Cuál Estado y cuál institucionalidad? La que crearon esta tracamanada de hueputas que nos tienen como terceros en el índice Gini cuando tuvimos la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y el mundo se alimentaba de esa mina, cuando somos el país más rico en biodiversidad, cuando somos uno de los países más ricos en agua, cuando tenemos protegido el Amazonas, cuando lo surtimos de perico y nosotros aquí sentados esperando que no la vuelvan a clavar porque estamos burlando la institucionalidad. Lo único que hace falta que nos digan es que es pecado para que nos escondamos en la casa y tienen que dejar de creer que Petro los va a salvar, que René los va a salvar, que Daniel los va a salvar, que alguien los va a salvar. Si la gente no aprovecha este momento en el cual se le están burlando en la cara, cuando María Antonieta nos dice, ay, pero es que el pueblo no come pasteles, por eso es que vive tan amargado, pues nos van a meter el gol. Y yo creo que esa indignación hay que saberla movilizar. Mira lo que pasó en las marchas de la semana pasada y con el respeto del señor de la Cruz, pero metió la pata, porque cuando a la gente la bloquean para llegar a su casa, la gente se emputa, claro. ¿sí? En vez de educar a la gente y concientizar a la gente, ¿sí? La CUT debería financiar un montón de gente en los buses. Yo lo sigo insistiendo, ¿sí? Volver el rap conciencia.
Debería volver el rap conciencia a los buses, más que se suban. Buenas, perritos, yo les traigo el rap conciencia con el patrocinio de la CUT. ¡Ah! Con Duque estamos recagados, pero hoy el pueblo la está pensando y por Vicky quiere estar votando. Una mierda así. Si que los derechos son tuyos, la consulta popular nos pone a todos a ganar. Que cante la cucha de atrás. Y la cucha va a cantar. Sí, sí, créame que eso Claro. cala mucho más duro. Claro. ¿Sí me entiende? Una vaina brutal. ¿Se acuerda cuando en campaña, muy abejamente, cogimos una canción de Karol G y la volvieron La un tema de campaña? convertimos. ¿Se acuerda? Sí, la la convirtieron. Nosotros no tenemos nada que ver Ah, con eso. yo no Nada. estuve ahí. Entonces, alguien cruzó las líneas éticas, dijo un amigo nuestro, y cambió la canción, pero esa canción pegó Claro, durísimo, la gente le claro. pegó durísimo. Creo que eso es lo más importante en este momento y el tipo es un genio, el Petro es un genio, Benedetti, que este año en la jugada es un genio, pero el otro papel lo tiene que jugar el pueblo. Y a mí a veces sí me da tristeza con el Petro diciéndoles, pero salgan a la calle, maricas, Claro. porque entonces yo qué hago aquí solo como un pendejo, sí, o sea, Y saber utilizar la calle, entre otras sí. cosas, porque también hay que mirar qué tanto combustible tiene la gente para salir a la calle y eso también es un tema que se tiene que analizar. Me hiciste recordar que a Marx, la escuela de Frankfurt, le hizo una crítica muy brava. Se me escapó el nombre de este académico que se la hizo, pero ellos critican eso y dicen, yo no entiendo por qué si ustedes ya tienen todo lo que o sea, Marx ya les dijo todo, ya se los dijo. ¿Ustedes por qué se dejaron embelezar del sistema capitalista y se volvieron parte del mismo sistema? O sea, ustedes prácticamente les hablaron de una revolución obrera y la propia clase obrera se dejó embelezar. Y más o menos es lo que nos puede estar pasando en este momento. O sea, sabemos lo que está sucediendo. Sabemos lo que sucedió hace 20 años. Sabemos lo que perdimos, porque lo estamos padeciendo todos los días. Sabemos que, pues, viste lo del D1, ¿no? Como Sí. hay incluso situaciones de real explotación laboral en este país. Se sabe la situación en la que está. Le dice el gobierno que por primera vez llega ya un gobierno a decir vamos a pensar en el pueblo trabajador, en la clase obrera. Legislen ustedes, no lo voy a hacer ni siquiera yo, se las coloco ahí en las urnas, ustedes decidan y entonces nos van a empezar a hipnotizar, nos van a empezar a embelezar, voy a seguir utilizando la palabra, diciendo, ojo, si usted sale a votar está apoyando el golpe de Estado que está dando el presidente Gustavo Petro. Y yo coincido en lo que tú dices, el estallido social, más allá de lo que fue la forma también en algunos aspectos del estallido social, fue parte de esa reacción que este pueblo no había tenido en muchos años, en mucho tiempo. Y Colombia es un país que a raíz de, digamos, las circunstancias del día a día, sube y baja, ¿no? Entonces salimos, yo me acuerdo mucho la marcha del silencio, que creo que también estuvo por allá la señora Claudia López, que lanzó ya la campaña por firmas. Ella estuvo allá en la campaña del silencio con muchas otras personas, que incluso juntó a muchos sectores políticos del país, y creo que después de esa marcha yo no veía tanta gente en estallido, luego, pues, desde el estallido social. Y lo otro que alcancé a ver fue estas marchas cuando hundieron la reforma laboral. Es decir, el pueblo colombiano sabe lo que está perdiendo y sabe lo que se está jugando, pero hay aspectos, no sé si mediáticos, aspectos de miedo, campañas de terror que le dan mucho resultado a la derecha. O sea, acá la derecha no necesita tener propuestas, por eso es que Vicky no va a los debates. Por eso es que Vicky dice, yo no voy a ir a los debates porque es que el año pasado fui y le hice una crítica a Petro y me miraron mal. No, es que no tiene ni idea de lo que habla, entonces va a tratar al estilo Rodolfo Hernández no ir a los debates. Lo de ella es terror. Mire, Petro dictador. Mire, Petro ya se está saltando la institucionalidad y si nosotros nos dejamos meter en ese tipo de discursos, va a pasar un momento histórico que no sabemos si vaya a continuar en el 2026, no lo sabemos, y los derechos que nos quitaron hace años no van a volver. Y esto sería solo el inicio, porque es que podríamos hablar de otros derechos que también hemos perdido y muchas cosas que se han perdido en este país. Pues pasa todo lo contrario. Párele bolas a esto. Mire, hay una cosa que realmente los medios de comunicación no lo informan a usted. Los medios le venden el miedo del día. Eso es realmente lo que hace el medio de comunicación. O sea, están trabajando con una teoría, la desarrolla, bueno, digamos que el partido Vox la impulsa en Europa y ha llevado a toda la derecha latinoamericana que aprenda esto. Esto se llama cerebro reptiliano. Todos ustedes tienen cerebro reptiliano, yo también tengo cerebro reptiliano, básicamente porque es la unidad básica del cerebro. La primera partecita que evolucionamos, que lo evolucionaron los reptiles, y se llama cerebro reptiliano básicamente porque ellos la tienen y porque reacciona como reacciona un reptil. Usted ponga un reptil, ponga una lagartija o ponga una culebra y tiene solamente dos cosas. Uno, miedo, ¿sí?
los reptiles tienen mucho miedo. Si usted toca un reptil, si usted vibra al lado del reptil, el reptil de una vez reacciona. Y él reacciona huyendo o de manera violenta. Usted verá que muchos reptiles, al sentirse tocados, tienen una reacción rápida y violenta, de morder, de rasguñar, sobre todo de morder. Básicamente recurren a este. ¿Por qué? Porque como es el cerebro básico, requiere menos energía y menos procesamiento. Entonces, lo que te hacen todos los días es venderte un miedo. Y ante el miedo, cualquier ser responde con violencia. Por eso la derecha es tan violenta. Por eso su merced ve sus comentarios, ¿no? Bobo, estúpido, guerrillero, Bueno, pero desmueletado, enano. ayudan al algoritmo. Sí, ayudan al algoritmo. Sí, ahí está. Pero todos los días es lo mismo. Y no hay una discusión real, sino que hay esta reacción, ¿cierto? Violenta todo el tiempo. Y lo otro es la adicción al miedo. ¿Qué pasa? Que cuando usted prende y por la mañana le dicen, la guerrilla se está tomando el país. Usted dice, mierda, y ahora le tenemos al analista. Entonces ellos nos tienen el miedo y la solución, al experto, ¿cierto? Y nos tienen la solución. Entonces al otro día, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Necesitan saber a qué le tienen que tener miedo hoy. Entonces usted prende el televisor y hoy tiene que tenerle miedo a la consulta. Y hoy tiene que tenerle miedo. Y entonces esta persona llena de inseguridades, sin conocimiento, porque recuerden que el conocimiento es luz. Cuando vives en medio de la oscuridad, cualquier cosa que te toca te va a dar miedo, ¿sí? La ignorancia te mantiene en esa oscuridad. Entonces en medio de esa oscuridad, la pobre persona al otro día lo que quiere es volver a prender ese aparato para saber de qué miedo lo va a salvar Néstor Morales. Y Néstor Morales hoy le tiene otro miedo. El dólar va a subir en Nicaragua. Sí, y tal, sí, pero entonces, ¿sí? Y todos los días estamos en ese círculo de miedo y en ese círculo de miedo y en ese círculo de miedo. Y es un país sin esperanza. Es un país absolutamente absorto en el miedo. ¿Qué pasa con la persona que en la mañana ve miedo? Póngale cuidado cómo es este ciclo de dopamina. Lo tienen bien estudiadito. Por la tarde está tan cansado y sobrecargado que lo único que necesita es liberar sus serotoninas de otra manera. ¿Cómo lo hace? Con la casa de los famosos. Tiene 200 opciones para ver televisión en los canales que paga. Paga Netflix, paga Walt Disney, paga Premiere, paga todas las putas aplicaciones. ¿Pero qué prende? Préndame RCN. Y está hablando el hijo de puta el Petro y nos quitó la casa de los famosos. ¿Cómo se me puede quitar? Y al día siguiente vuelven y te repiten el mismo ciclo, y vuelven y te repiten el mismo ciclo, y vuelven y te repiten el mismo ciclo, ¿cierto? Entonces, sí hay una batalla cultural y tiene que haber una batalla pedagógica. Yo le respeto mucho a todo el mundo su contenido y tal, pero si no logramos empezar a educar a la gente, enseñarle para qué es el Estado, para qué sirve, para qué ponemos allá a esa gente, qué es lo que necesitamos del Estado. Usted le puede preguntar a alguien, ¿usted qué necesita del Estado? Y le apuesto que la misma derecha le contesta, pues el Estado tiene que dar salud, educación e infraestructura. Y uno, a ver, eso no se puede dar en su derecha liberal, ¿sí? Entonces, como no entendemos eso, los medios de comunicación aprovechan y todo el tiempo nos están metiendo miedo y miedo y miedo. Yo creo que una de las cosas más importantes que deberíamos hacer todos ahorita es sembrar esperanza. Acuérdese que en cierta medida, después del estallido social, cuando Petro se lanza a la presidencia y cuando se arma todo este movimiento, la mayoría de personas lo que tenían ahí era la esperanza de que todo cambiara, ¿cierto? De que hubiese cambio. Y nuestros candidatos son tan hijos de la puta, y me perdonarán el término, pero está Claudia López, que nos vendió el cambio y hoy nos dice que no hay cambio. ¿Y por qué nos dice que no hay cambio? Para hacernos sentir frustrados, culpables y miedosos. ¿Y qué hacer? Comerle a la solución que ella le da a nuestro miedo y votar por Claudia López. Sí, ahí hay un tema que tú también tocas y me hace recordar también la teoría de la crítica hacia la crítica. O sea, acá tenemos que volvernos críticos de los que son críticos en los medios de comunicación, y eso es un ejercicio que yo creo que tú y yo hacemos prácticamente a diario, y es hacer un análisis de lo que están hablando estos personajes, porque se muestran los faros morales de la verdad, se muestran como los dueños de la verdad, y acá nadie es dueño de la verdad. Lo que uno tiene que hacer es obviamente tener un pensamiento crítico para que esa crítica que están lanzando ellos uno pueda llegar a una conclusión y decir esto es lo que realmente está ocurriendo. Si no, estamos haciendo un ejercicio vacío
Nos estamos volviendo, digamos que, reproductores de una información que a veces ni siquiera entendemos, que no logramos comprender, y pues eso no genera ningún tipo de construcción de discurso en nuestro país. Yo sí creo que también tenemos que empezar a tener un análisis alrededor de lo que denominan los medios de comunicación expertos, porque curiosamente cuando hablan sobre el tema de la consulta popular, no, pues entonces aquí el experto es el magistrado, pero el magistrado de pronto Ibáñez, que Terno Duque, ¿no? Que ahorita está en la Corte Constitucional. Entonces, los expertos en economía, ¿quiénes son? No, Cárdenas o este exministro de Hacienda de Restrepo, de Duque. Sí, entonces, porque no son tan canallas de traernos al de los huevos, ¿cómo era que se llamaba? Carrasquilla. A Carrasquilla. Ya no, él está bastante funado, dirían por ahí. Pero entonces los expertos, nosotros también tenemos que volvernos críticos de los expertos, o sea, empezar a decir, carajo, usted no tiene la verdad absoluta, usted no tiene la verdad de los temas. Lo digo porque alrededor de la consulta popular, guste o no guste, hay unos juristas que están diciendo, Petro tiene la razón. O sea, la tiene, por eso digo que esto es un debate jurídico y se va a zanjar en las instancias judiciales, en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado. Allá se va a zanjar la discusión. Pero entonces cuando llegan los expertos y dicen Petro tiene la razón, pero es que ese experto ha tenido contratos con el gobierno. Pero es que ese experto es el subordinado de. Y entonces así como tratan de hacerlo con nosotros diciendo, es que ustedes son los influencers, pues a mí me vale, perdón la expresión, huevo como me llamen, o sea, me chupa un huevo, dirían por ahí en algunas personas, como me llamen. Hay personas que tratan de decir, tú si eres experto, has estudiado mucho, has pisado las mejores universidades, has hecho lo que tanto quieren los técnicos de este país, pero si eres de izquierda, progresista, o si tienes un pensamiento distinto a lo que quiere la clase política tradicional de este país, ya no eres tan experto, ¿sabes? No. Y entonces son falacias ad hominem que empiezan a lanzarle diciéndole, tú eres el contratista, tú eres el subordinado, tú eres aquello y tú eres lo otro. Pero es que no hay nada mejor que un pueblo engañado. Claro. ¿No vio lo de Iván Velázquez ayer y lo de la fiscal? Entonces, temazo. Buenísimo, güey, porque los males de Guatemala, la Fiscalía de Guatemala, el Ministerio Público, ¿no? Sí. Saca y dice, no, es que lo vamos a pedir en extradición y tal, y tal, y tal. Y nadie revisa el hijo de puta contexto, nadie va a la ONU, nadie le pregunta al gobierno de Guatemala. No, de una vez sale Gadila, vamos a ver qué hace Petro con esa orden de extradición y tal. Mano, la misma Interpol dijo que no. Dijo, no, con esos drogadictos inmundos asquerosos de Guatemala no queremos nada que ver, con estos corruptos asquerosos y tal, uno y lo otro. Pero a mí me encanta es eso, cómo siembran en medio de la ignorancia, como ella va a ser la presidenta de la República. Ustedes lo ven, y mucha gente tiene la confianza de que Vicky es la presidenta y tal. Esa señora que tiene esa vocería tan grande que yo dudo mucho que termine siendo la representante de la derecha, pero bueno, ¿cierto? Sale y le dice a la gente, miren lo que pasa, ¿sí? Y sale Jubilado también a reclamar, que se graduó allá donde usted estudia. Sale a reclamar, que quede claro, yo no soy rata, pero uno tiene que mirar. ¿Cómo ha mejorado la universidad? No, si hoy me preguntaron, ¿y Garzón a qué fue a la Javeriana? Yo le dije, para devolverse a la Nacional, porque esa vaina ya, en fin, pero realmente es eso, ¿sí? Es como buscan de una vez pescar en ese río revuelto y abusar de la ignorancia de la gente. ¿Tú te imaginas este país sin nosotros en las mañanas? O sea, todos los días, todavía lo tendrían más perdido. Me parece una vaina muy increíble, ¿sí? Son muy manipuladores y con un tema como ese, ¿sí? Donde eso inclusive ya había pasado y ya habíamos sabido. Ya era una noticia vieja, año y medio más o menos se había dado el mismo tema, habían generado el mismo ruido, habían generado la misma zozobra, las mismas narrativas de miedo, que insisto es lo que más le vende a la derecha, a falta de ideas. Y entonces básicamente lo que está sucediendo es que no recuerdo el nombre de la fiscal general allá en Guatemala, pero sí recuerdo el de Curruchiche, ¿no? Que es el subordinado. Sí. Imagínense la Marta Mancera de Guatemala. Entonces ese es Curruchiche, el que sale, o el Jaimes de Guatemala, da la cara a las cámaras mientras la fiscal general se termina escondiendo. Ellos no pueden ingresar a la Unión Europea, no pueden ingresar a Estados Unidos, no pueden ingresar a Canadá y a otro sitio, no me acuerdo. No pueden salir de Guatemala. O sea, están totalmente bloqueados. Han perseguido periodistas, ¿no? Sí. La derecha que dice aquí hay que respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y allá en Guatemala esa fiscalía, que se conoce como Ministerio Público, aquí en Colombia el Ministerio Público es la Procuraduría, pero allá en México, Guatemala y varios países de Centroamérica es la fiscalía. De hecho no existe procuraduría en la mayoría de países. Yo soy de los que considera que la procuraduría tendría que eliminarse. Y
en esos países el Ministerio Público empieza a decir, vamos a perseguir a periodistas que se vayan en contra de políticos, vaya sorpresa, de derecha. O sea, yo siempre digo, el fascismo, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, la Conchinchina, pero el fascismo se comporta de las mismas formas donde sea. Y los empiezan a perseguir. Ahí no hay solidaridad de la periodista. O sea, esta señora que fue periodista, ¿no? Comillas, debería decir, carajo, pues si ya están persiguiendo a periodistas en Guatemala como lo hacen en El Salvador, pues deberíamos tener una reacción similar a la que tendría aquí en Colombia, no lo hace. Obviamente es una noticia vieja donde ya la Interpol le dijo, Guatemala, yo a ti ni siquiera te coloco cuidado de lo que estás diciendo, blindan obviamente a Luz Adriana Camargo, yo soy crítico de Luz Adriana Camargo, y blindan a Iván Velázquez y terminan diciéndoles, ellos tienen no solamente inmunidad por los cargos que ocupan en este momento, sino pues básicamente… Por la investigación. Sí, sino que básicamente la investigación que ustedes también están adelantando es supremamente paupérrima, ¿no? Recordar que Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo hicieron parte de la CICIG, la Comisión contra la Impunidad allí en Guatemala, capturaron presidentes, o sea, presidentes y los llevaron presos por el tema de escándalos de corrupción como el de Odebrecht, entre otros tantos, ¿no? Donde aquí no pasó, Nada. se murió Pizarro. Ese fue el único muerto de lo de Odebrecht, el señor de la agüita saboriza. Yo no sé usted por qué pide solidaridad de los periodistas colombianos si aquí existe Ana Bejarano. Sí, me puta, le quitó el internet a los pobres. Aprovechen WhatsApp, aprovechen WhatsApp a mandar esto a la cadena de las tías. Sobre todo la gente de los municipios. ¿Cómo están de conectividad allá en contratación? ¿Bien? O sea, ¿sí hay conectividad ¿Sí en hay contratación? conectividad? O sea, Los paramilitares pusieron una antena muy buena. no hay internet. No hay internet. Y entonces la gente, o sea, es que Ana Bejar, lo que es vivir en el privilegio, René. Claro, gordo, en Chapinero no hay que O sea, acercarse al árbol René, de papaya. René Ana Bejarano nunca se paró en una tienda a decir, ve sí, una recarga, por favor. Ella no tiene ni idea lo que es recargar 2.000, 3.000 pesos, 10.000 pesos, no para entrar a ver a René Jiménez en YouTube o a Daniel Monroy en YouTube, para básicamente poder tener WhatsApp y hablar con mi familiar que está en Bucaramanga, en Cali, en lo que sea. O sea, aquí hay territorios que no tienen conectividad, que no tienen, pues digamos que la infraestructura necesaria y además le están diciendo, pero si llegas medio a conectar, ya no puedes seleccionar las apps, entonces las aplicaciones. Entonces ya lo que era un proceso de democratizar la conectividad, no decirle por lo menos que están diciendo, tú escoges WhatsApp, por lo menos te lo vamos a dar gratis, ahora pague por WhatsApp. Es que lo de Anita Bejarano es lo que es vivir en el privilegio. Tuvimos a la UINEN y ahora tenemos a Ana Bejarano. Bueno, listo. A esta Listo. hora vamos a pasar a la sección en la que la gente que viene puede hablar, puede preguntar, ¿sí? Pueden hacer sus preguntas, pueden dar su opinión y vamos a poner a rotar nuestro micrófono, así que pueden levantar la manito, los que están atrás. ¿Quién va primero? Por allí van a hablar, los que vinieron desde lejos. Listo, bien. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué más? Qué pena darles la espalda ahí. Bueno, nosotros venimos con mi compañero Dairon del municipio de Contratación en Santander. De pronto todos ustedes han escuchado hablar de los campos de concentración europeos en la Segunda Guerra Mundial, pero nadie está al tanto que en Colombia también tuvimos campos de concentración y en Contratación hubo uno para enfermos de lepra, para el Hansen que llaman. Desde 1880 hemos sido una comunidad que está escondida entre las montañas, entre la serranía de los Yariguíes, en un completo abandono por el Estado y sobre todo por la justicia, donde llegaron los políticos corruptos a hacer lo que se les da la gana, después llegó el ejército a hacer lo que se le da la gana, después llegó la guerrilla y se tomó el pueblo muchas veces, hicieron lo que se les dio la gana, después llegaron los paramilitares e hicieron lo que se les dio la gana y hoy en día pues estamos ahí tratando de darle una visibilidad a nuestro municipio que no tiene carreteras para llegar, no tiene pavimentos, tenemos un corregimiento que se llama San Pablo que está más metido entre las montañas y no hay ni siquiera un puesto de salud. Entonces les agradecemos si hoy nos siguen en nuestro canal Pueblerino Tóxico, somos tóxicos para mucha gente porque nos cansamos de la corrupción y el abandono y hoy pues queremos contarle a todos que nosotros existimos y ustedes estaban hablando de la pobreza y de lo mal repartido que está el dinero en Colombia, pues a Contratación y a nuestro corregimiento San Pablo no ha llegado nada, es el territorio más abandonado de Santander y
como ustedes decían hace un momento, ya termino con esto, no tenemos conexiones, no tenemos nada, pero si usted se va a la montaña más alta, a la vereda más lejana, donde toca llegar 1 hora caminando y una casa, las casas no tienen ni siquiera baño, toca ir a cagar al monte todavía. Lo que sí va a encontrar usted es un televisor grandote con la señal de Caracol y Típico. RCN fijo. Contra eso estamos luchando. Parecemos Bien, bien. Venezuela. Vamos a dejar, yo en mi descripción, de pronto ahorita también René, lo vamos a dejar el canal de ustedes, la fanpage, en los comentarios, ahí en la descripción del video, para que la gente que nos está viendo vayan y lo sigan, porque es Mira. importante generar ese tipo de contenidos en los territorios. Solo Muchas gracias. para terminar, yo fui a Juan Frío, obviamente sé que queda en Cúcuta, Ese es en Cúcuta, ahí para arriba. más arriba y demás, pero como el norte del país se lo tomó el paramilitarismo, allá tuve la posibilidad de ver los hornos crematorios que denunció Salvatore Mancuso, y es un tema denso de ver. O sea, uno llega allá y uno dice, carajo, como esto. Una de las frases que dio el padre de Rux cuando entregó el informe de la Comisión de la Verdad fue: ¿cómo pasaron tantos años y nosotros nos callamos ante esto? ¿Cómo nadie habló? Entonces, eso que ustedes están haciendo, valioso, porque están hablando por su comunidad, así que vamos a dejar ahí el link. ¿Cómo lo naturalizamos Muchas gracias. antes? Yo tengo una pregunta. Usted dice que Señor. esto es de Oiva hacia abajo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto hay de Oiva hasta allá en tiempo? Nosotros nos demoramos más o menos 1 hora y media, ¿Hora y media? pero corriendo en una camioneta. que Listo, es para bien, eso. bien. Párenle bolas a esto. A mí hay una vaina que me encanta de cuán miserabiliados nos tienen en el país. Porque uno le pregunta a los santandereanos, póngale cuidado, estamos hablando de Santander, o sea, no estamos hablando de ningún departamento que sea territorio nacional que llamaban antes, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de nadie del llano, no estamos hablando del sur del país ni del suroccidente del país. Estamos hablando de un departamento que tiene acción republicana y que existe como nación desde la fundación de la nación. O sea, Santander tiene acción desde toda la vida. Oiva, Socorro, San Gil, son pueblos que tienen más de 200 años. Esta era la ruta por la cual se salía inclusive hacia Venezuela. Habían 2 rutas, esta por Santander y otra por Pore, ¿cierto? En el llano. ¿A qué voy yo con esto? A que se cuenta cuán subdesarrollado y mal nos tiene la derecha, que en Bucaramanga le dicen a uno, los santandereanos, dicen, uy, Santander, tierra pujante, tierra para adelante. Esa hijueputa carretera Bogotá-Bucaramanga no tiene un solo punto en donde usted pueda adelantar. Y eso lo saben ellos. Y está Todo en es mal curva. estado Sí, ahorita. no, eso es una boleta. Está en mal Es estado. una trocha de 2 carriles con 4 metros de ancho. Eso es una boleta llena de huecos y rotos. Pero usted, vaya, pregúntelo. Era, uy, la pujanza. Nosotros los santanderianos somos parados. Parados, lo que son es unas huevas que se han dejado robar durante años. Entonces nos enseñan unas cosas culturales mientras nos tienen votados. ¿Y a qué voy? A que si eso pasa en Santander, que es un departamento que produce riqueza desde hace muchos años, que está conocido, que está… Imagínese la realidad del Cauca, imagínese la realidad del sur del Huila, Guaviare. imagínese la realidad de Guaviare, Casanare, Bichada, Baupés, ¿sí? Son realidades todavía más ásperas, pero la derecha nos quiere convencer, el senador Pinto, por ejemplo, de Santander, que ellos son la solución Ajá. al problema que ellos mismos generan. Pregunta, ¿Pinto ha hecho algo por Santander? ¿Que Robárselo. ustedes sepan? Robárselo como Oscar Villamizar, el clan Tavera, me mencionaba usted también. Bueno, ahí está. Uno ve y son los apellidos de siempre. Bueno, ahí está, Ahí. para que ¿Otra sigan opinión? a nuestros amigos. ¿Alguien más? Opinión, preguntas. Rápidamente. Eso es. Eso. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, es una pregunta un poco fuera como de lo que han hablado hoy, pero sí tengo la duda. Digamos, entendiendo que el pacto histórico no se quiere como conformar de la forma que debería ser, que sea por elección para Senado y para Consejo y bueno. Ustedes, en el caso de las pretensiones que tienen de llegar al Senado, ¿lo van a hacer por firmas o qué tan difícil es conformar un partido de donde lleguen personas que tengan como la capacidad y el interés de tener empatía por las demás personas? No buscar solamente el usufructo de llegar a un cargo de estos. René va por la camioneta, pero pero le dejo que conteste me René, obligaron a que tiene bajarme una la aspiración camioneta. más fuerte que la Es que- mía, por lo ¿Qué menos. es que qué tan difícil es unir? Está preguntando el señor. Ese es un comentario interno, pero todos lo sabrán. Es muy difícil, es muy jodido. O sea, yo sí les voy a ser muy sincero y honesto. Hay una forma muy fácil de hacer esto y es ir y besarle el trasero a Angélica y decirle, Angélica, yo tengo los votos,
y de decirle a Carlos Ramón Jimeno, ¿es que es? González, Que no sabemos dónde lo que tenemos. no que sabemos en dónde buscar. está. JP sí debe saber en dónde está. Está porque volado. Fue el que le hizo el favor a JP. O sea, podemos vernos al Partido Verde y muy seguramente alguno de estos ambiciosos de los votos del Partido Verde nos dice que sí. Realmente, ¿qué estamos haciendo? Y pues han dicho ahí adentro que vayamos diciendo. Entonces, realmente estamos tratando de conformar un movimiento, ¿sí me entiende? Un movimiento se conforma para lanzarlo por firmas. Estamos tratando de conformar un movimiento con algunas personas que hacen influenciamiento y estamos tratando de dar ese paso. Ese paso puede resultar en que sí existe un movimiento, finalmente hay la posibilidad de llegar, o ese paso puede resultar en que el pacto o los partidos se den cuenta que hay otros protagonistas, nosotros no somos los únicos, que se están quejando de por qué nos toca por fuera de la jugada, por qué no los partidos se abren y entienden que tienen que recibir más gente y que tiene que haber más gente para ese juego. Lo que pasa es que sí hay un interés de poder muy grande y hay una imposibilidad, o digamos que los partidos son víctimas de la burocracia y de quienes ya han adquirido el poder. Entonces entrar dentro de eso es un juego muy grande. Puede ser que logremos llamar la atención de ellos y poder entrar con alguna opción dentro de esas listas. No es tan sencillo y no es tan fácil. Y existe otro riesgo dentro de nuestro sistema y es conseguir el umbral. Esto ya le pasó a Fuerza Ciudadana. Recuerden ustedes, el profe Tobón tuvo un montón de votos, pero el profe Tobón no es congresista porque su partido como tal no logró la cantidad de votos para el No es umbral. congresista, no es de izquierda. No Pero es de tenía derecha. los Claro. votos, o sea, si Tobón hubiese estado en el verde, hubiera entrado. Si el pacto histórico no fuese una lista cerrada y Tobón hubiese estado en el pacto histórico, hubiese entrado. ¿Sí me entiendes? Que una cosa son, yo consigo mis votos, digamos, yo consigo 100.000 votos, pero necesito que todo el partido consiga 600.000 más o menos, 700.000. 700.000 para que yo pueda entrar realmente en ese juego. El otro juego que hay acá es el juego económico y todo el tiempo siempre se ha discutido eso, ¿cuánta plata se necesita? ¿Por qué? Porque lastimosamente, y yo se los he dicho varias veces en el programa, la gente no vota por un programa de gobierno, la gente vota por la publicidad y a ustedes no los tratan como electores, sino como un mercado electoral. Entonces, por eso es que la señorita Miranda se puso la pañoleta en la mula y salió a la calle. Y la mayoría de la gente, y pónganle cuidado a este fenómeno, ustedes, yo sé que voy a pecar de pedante y me pasa todo el tiempo, ¿sí? Pero mano, ¿cómo le van a creer a alguien que pone una hijueputa valla en la Boyacá con 57 que vale 16 millones de pesos semanales, que esa persona va a llegar a gobernarlos y no tiene intereses económicos detrás? ¿De dónde va a sacar Miranda, que pagó con crédito el externado, para tener la hijueputa valla? ¿Sabe de dónde sacó? Pues de un patrocinador que le tiene que poner un montón de billetes para que ponga esa valla durante un mes. O sea, fueron 32 y 32 mínimo, 64 millones de pesos, 64 palos. Entonces, cuando uno va y pregunta, digamos así, entra de la política y dice, ¿y cuánto hay que tener? 300, 700, 1.200 millones de pesos. Un poquito más. Un poquito más, lo acaba de decir Daniel. La realidad es que ahí yo creo que el tema de las formas en la política, tanto en la derecha como en la izquierda, están permaneciendo. O sea, yo creo que fue valeroso lo que hizo el pacto histórico en las pasadas elecciones. Gran parte de ese apoyo que tuvo el pacto histórico, también hay que decirlo sin necesidad de volvernos acá como adalides de, no sé, los liderazgos, o obviamente dejando el ego un poco al lado, pero fue también el movimiento en redes sociales lo que generó la votación que alcanzó el pacto histórico, porque finalmente lo que sucedió fue que Daniel Quintero puso 2, Roy Barrera puso 2, por eso está Paulino es de Roy, ahí está, fulanito puso 2, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de mecánica política yo sí creo que tendría que replantearle el pacto histórico de cara a lo que va a ser el 2026, porque no hay espacio, y esa es la realidad, para nuevos liderazgos. ¿Qué significa eso? Que la gente también tiene que empezar a exigir, porque pues uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que si uno habla mal de Petro, ya te volviste uribista, o si uno habla mal del pacto histórico, le hace una crítica y hay que empezar a aceptar las críticas. Somos tibios. Ya somos tibios, ya te volviste del verde, etcétera, etcétera. Y no, hay que tener un poquito de crítica frente a las realidades que están sucediendo. Y las realidades políticas del pacto histórico no son lejanas a las de un partido tradicional, esa es la realidad. Ellos tienen un reto hoy, es que no creo que vayan a continuar como pacto histórico.
Entonces, creo que va a abrirse una posibilidad para que escuchen a nuevos movimientos, a movimientos como los que estaba comentando René, que se están creando, y esos movimientos pues no pueden llegar allí chiquiticos diciendo, bueno, sí, somos 4, 3, queremos que nos den un paso, queremos que nos den una opción, y bueno, vas a tener el puesto 50 de la lista al Senado, pues eso no sirve para absolutamente nada, ahí hay que llegar con fortaleza, y creo que por eso se está generando ese movimiento que yo lo celebro, creo que ahí tiene mayores aspiraciones René que yo, pero pues yo sí creo que es una disputa válida que se tiene que hacer. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice René, hay que identificar bien a la gente, o sea, al congresista por el cual usted vaya a votar, estúdielo, hay que estudiarlo muy bien, estúdiele toda su vida, qué ha hecho, qué no ha hecho. Obviamente puede suceder que terminen defraudando, como la señora Miranda, que se vendió una siendo congresista, y uno entiende, o el señor JP, que se mostró de una forma en redes, y yo entiendo que puede confundir o engatusar, voy a utilizar la palabra, a mucha gente, pero sí creo que hay que abrir otras formas de hacer política en el país, porque no podemos seguir dependiendo del bolígrafo, porque si no van a seguir llegando los paulinos. Y yo voy a decir algo que siempre digo y por lo que me van a criticar harto, y esto necesita plata. O sea, el pueblo quiere tumbar a los grandes capitales, no sé cómo va a ser el pueblo para acordarse que tiene que volver a ser la vaca. Como cuando nuestros cuchos construyeron los barrios populares de Bogotá y hacían el bazar para hacer los andenes, como se hacía el bazar para hacer el parque, como se hacían todas estas actividades, de alguna manera el pueblo tiene que conseguir su plata, porque hijo de puta, y así, aquí lo voy a decir muy a lo pueblo, les dice uno, es que es para los niños del orfanato, no hay, dígales, bueno, vamos a hacer una vaca para jartar el 24 todos en la cuadra, y eso hay plata, mi pueblo, sí, se lo juro, hay plata, por eso las escuchas dicen, vamos a hacer una colecta, y las escuchas dicen, no, hagamos chicha y verá que eso se vende, y hacen chicha y hacen comida para que los borrachos traguen y se hacía más plata. Pero lo mismo les he dicho con los medios, y a mí me critican y me han dado palos y me han dicho, pero ¿por qué lo dice? Dani tal vez es testigo que desde que empezó el gobierno, lo primero que yo dije cuando dijeron allá, ¿qué necesitan? Les dije, plata. Plata, porque competimos contra canales de televisión que tienen 60 y pico de mil millones de pesos de presupuesto anual, y usted no puede pretender que uno con un teléfono, una cámara y escaso pueda llegar a competirles. Y es la realidad, lo estamos viendo hoy. Y tienen que sentarse en esa realidad. Ustedes tienen que, y lo digo para todos los colombianos, digo nosotros tenemos que crear movimientos sociales que se vayan conformando rumbo a tomar el poder político, y eso requiere apoyo y requiere inversión. ¿De dónde va a salir la plata? No sabemos, pero los pobres tienen que entender que tienen que sumar ese capital, así sea día 100 pesitos, ¿cierto? Para que entre todos logren poner unas maquinarias o un dinero para poder hacer eso. Y lo otro que tenemos que hacer parte es de estructura política de nuestros candidatos, que eso también le hace falta a los nuevos candidatos, y es quién me organiza la reunión, quién me consigue las sillas RIMAX, quién trae aunque sea un tinto para darle a la gente que se sienta. Todo eso requiere de unas estructuras y requiere que el mismo pueblo se ponga la mano en el considere, como decían las abuelas, y lo haga, porque si no lo hacemos, los liberales, los godos, la U, el Partido Verde, todos lo tienen súper claro de cómo sí se hace. Entonces, es digamos que como una llamada es una llamada a la acción. Está pidiendo plata. Hermaniños, se necesita Villegas. Nos queda creo que tiempo para uno más. Uno más. Perdón que por lo que empezamos tarde por temas técnicos. Si hay alguien más, si no, No más. lo dejamos No acá más, adelante, aquí acá adelante. Se hizo en VIP y tal, el man. Salud. Buenas noches. Hola. Sí. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar o qué está pasando con la 2.0? Con La consulta 2.0. la consulta. No, eso es 2.0. maravilloso porque lo advertíamos hace pocos minutos, ¿no? Petro está jugándose, o sea, imagínense que Petro abrió el ajedrez, puso varios peones y puso varios alfiles ahí a jugar, y al otro lado están todos esos también peones de la oposición, y Petro dijo, bueno, jugada número 1, reforma laboral, muevo el caballito en forma de L, y se está moviendo por todos lados. Y en este momento el juego de ajedrez tiene en jaque a la oposición, la tiene en jaque. ¿Qué puede pasar? Yo creo que la consulta popular, esa es mi opinión, la consulta popular 1.0, como se ha denominado, se va a caer. ¿Quién la va a tumbar? Yo creo que la va a tumbar el Consejo de Estado. No va a alcanzar ni siquiera a llegar a revisión de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional hace, digamos, una revisión posterior. Es decir, cuando ya la consulta se haya dado, el Consejo de Estado no va a permitir que ese episodio se dé. No va a llegar ese momento porque el Consejo de Estado no lo va a permitir. Si le tumba eso el Consejo de Estado a Petro, pues Petro tiene
otro argumento No, para sí, decir, sí. miren cómo el Consejo de Estado no quiere que el pueblo legisle. De una u otra manera puede llegar a tener razón. Pero la segunda alternativa es la consulta 2.0. Me hundieron ya una, me la hundieron con trampas, estoy alegando un fraude. Húndame la segunda, húndala ante el pueblo colombiano a ver cómo quedan ustedes. Entonces el presidente Gustavo Petro los tiene totalmente acorralados. Ya no van a saber qué hacer. Ya en este momento no vamos a poder hacer la votación en 2 minutos, o si la hacen en 2 minutos tienen que estar pendiente Marta Peralta, entre otras cosas, que fue la que no estuvo por ahí. Hay que hablar con el señor Fuelantala, que también pues llegó por ahí, digamos que diciendo, yo soy el representante de comunidades indígenas, creo que es él. Sí, indígenas. Entonces llega diciendo, soy representante de las comunidades indígenas, pero no me importan las comunidades indígenas porque pues poco ha hecho por ellas. Entonces ahí tienen que obviamente ganarse esos 2 votos, voto de diferencia que hubo en la anterior consulta. Entonces el presidente Gustavo Petro, insisto, está jugando con reforma laboral, donde él dice es una reforma laboral que no me gusta porque pues no está recuperando todos los derechos. Ya de hecho la CUT sacó un comunicado con los puntos que no están ahí en esa reforma. Consulta popular 1.0, consulta popular 2.0, y le dijo al señor Pinto, usted presentó una mini reforma, juego con esa mini reforma también. Entonces los está utilizando a todos, los está instrumentalizando. Creo que gana Petro con cara y con sello en esto que es, digamos que la disputa política. Es que Petro está en campaña, todos están en campaña. están en campaña. ¿Por qué Pinto presentó una reforma laboral? Pues porque él quiere mostrarse ante sus votantes, mire que la reforma laboral fue roja, ¿no? Entonces todos están en campaña, lo mismo Angélica Lozano, etcétera, etcétera, ¿no? No, todos están en campaña desde que empezó Petro, porque una vez el tema de campaña fue Petro, ¿sí? Y póngale cuidado que las propuestas que vienen acá, y casi no va a haber debate, va a ser Petro. Si usted le pregunta hoy a Vicky Dávila por qué su asesor económico salió ayer a decir que a la gente no había que pagarle prestaciones sociales, que no había que no existía ni la prima, la chimba, que si a este pueblo le quitan la prima, salario mínimo. iban a eliminar el salario mínimo, iban a eliminar la prima. No, O sea, ¿qué va a hacer usted para pagar la matrícula de los chinos? Los que tienen chinos. ¿Cómo se va a emborrachar del 15 al 31 hasta perder la conciencia, vomitar el 2 y volver a reaccionar el 3 en este país de mierda? O sea, créamelo, eso es un golpe brutal, demencial. Pero entonces de eso no se va a hablar. Se va a hablar de Petro, los escándalos de Petro, las mentiras de Petro, las verdades de Petro. Todo el tema va a ser Petro. Todo el tiempo están en campaña, desde que suben a la presidencia o al Congreso, están en campaña. Si pueden, consíganse un librito, se llama El Nuevo Maquiavelo, de Dick Cheney. El señor fue asesor de campaña de Bill Clinton para la campaña de 1996. Él les va a explicar varias cosas que yo les he dicho muchas veces, y él explica eso. El político mañana está en campaña, porque JP se voltea. JP se voltea, no porque JP entienda, sino porque JP se da cuenta que el nuevo caballo de batalla para poder hablar es Petro. ¿Por qué Daniel Samper le da palo a Duque y luego le da palo a Petro? Porque montarse en el caballo de juzgar es mucho más fácil que montarse en el caballo de defender. Si nosotros hoy tuviéramos un presidente de derecha, hacer el programa sería más fácil y llegaría más gente. Claro, porque es más mucho monetización. Claro, Obvio. era facilísimo levantarse todos los días y decir, ¿qué hizo este cerdo asqueroso Claro, hoy? Y pin, o sea, algo Ahí- pasaba. Y claro, y era divertidísimo. Usted no sabe lo duro que es levantarse. Y ahora ¿qué hizo Petro? Uy, juepucha, esta galleta. Desde el día anterior uno lo ve ya en la cama Sí. y uno dice, Uy, bueno, mañana lo hablamos. Mañana toca Hoy explicar ya, esta galleta descansemos. tan berraca. Y lo peor es que voy a explicar qué dijo Petro. Y el primer comentario es, ya viene uno de la bodega a explicar qué dijo Petro. Ya le pagaron. Ya le pagaron. Ahí hay una teoría también interesante frente a lo que dice René, y es que ¿cuál es la especie que sobrevive en medio del caos? La más fuerte no es la que mejor se adapta. Es la que mejor se adapta. Y en este momento lo que hacen JP, Miranda, Juinao, Pedraza, Adaptarse. es adaptarse. Entonces, es más fácil entrar en esa narrativa, en ese discurso de decir, uy, sí, Petro es dictador, Petro está acabando con el Estado Social de Derecho, porque ellos están aplicando la teoría de las especies, ¿no? No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta, y ellos se están adaptando, que lo diga Roy Barreras, que lo diga Armando Benedetti, que cada 4 años se están adaptando de manera impresionante. Creo que con esto cerramos, queridísimo René. Sí. Yo sí quisiera Rapidín. que tú nos respondieras por lo que tú tocas el tema y es muy interesante.
listo, yo te digo algo que a lo largo de 4 años alguien se pueda voltear porque uno va viendo cómo funcionan las cosas, ¿sí? Sí. Pero me parece muy curioso cómo esta gente se voltea desde el primer día. O sea, cómo llegaba desde ayer JP y decía, ok, no voy por ese lado, y llegó el mismo día de gobierno y ¡uah! Me ¿Quién di es, cuenta. quién es el que dice que ellos el no es, hambre no es que del hayan centro. cambiado, sino que siempre fueron? ¿Tú Siempre dices eso? fueron, O sí, sea, siempre fueron. Siempre fueron. Siempre O sea, fueron. JP siempre fue. Yo digamos, sí quedé sorprendido y te lo tengo que decir abiertamente de Miranda. O sea, yo de Miranda quedé sorprendidísimo. Yo de Juinado ya la había visto en algunas marchas. Venía de la línea de Camilo Romero, pero también ya se desprendió mucho de Camilo Romero porque Esmeralda Hernández Sí. viene de Camilo Romero y Esmeralda Hernández es una de las mejores senadoras que tiene el pacto histórico hoy en día. Pero Juinado sí, ya en sus comentarios y cuando la invitaba a Levi a los programas y llegaba a esos espacios progresistas y mamertos, sí se le veía un poquito de tibieza en algunas de sus afirmaciones. Entonces, eso pues yo creo que era como la señal. A mí la verdad, quien sí me sorprendió fue Miranda. Digamos que René bota un dato importante y es, carajo, montaste una valla que vale 17 millones la semana, pues algo de eso me tiene que decir. Pero JP era uribista, solo que él sí se adaptó, ¿no? También, y él dijo, a mí no me está dando plata hablar bien de Uribe en las redes sociales, ¿no? No estoy monetizando, me está dando es plata hablar mal de Duque. Y se voltea, hace canción, sale con bandera, pone voz de patriota, y era un tipo que ya se sabía cómo era, pero que obviamente en medio de la ignorancia que nosotros tenemos política, que no investigamos por quién votamos, nos dejamos llevar por las emociones y pues básicamente lo que tenemos son JPs que siempre han sido derecha, que está en un partido que tiene génesis en el M19. O sea, es increíble, el verde tiene génesis en el M19 y ahí está JP, tanto que dice que Petro es guerrillero y está pues en un partido Sí, como sí, el Verde. igual el aval se le dio un guerrillero porque Carlos Ramón es también del M19. Sí, claro. Sí, pero tranquilos que JP en el siguiente periodo volvió a ser pastor y vuelve a salir. ¡Y el potente! O está en el centro, o maestro! está en el centro democrático, ¿no? ¿Quién ¡Un sabe si pescado le- vivo! ¡Sí! ¡Guay! Tal. Aquí hay una cosa que es clara aquí, ya que lo dices. Y bueno, yo soy más rata, ¿sí? Yo soy más maquiavélico que el señor. Fácil, huevón. Necesitamos montar un presidente del Partido Verde. Necesitamos montar un presidente del centro. ¿Cómo logro montar un presidente del centro? Diciendo que todos los demás son malos. ¿Sí? Necesitamos un partido. El Verde le tiene muchas ganas a un presidente. Claudia se limpia el... ¿Qué sabemos con Fajardo? Porque en la cara se lo está diciendo ahorita. Entonces yo me quedo con este cuento del centro. Esta mañana hubo un debate grande y se los he dicho varias veces, el centro es atractivo, el centro es muy atractivo para la gente. La mayoría de gente quiere votar por una opción de centro, no vota por una opción de izquierda o de derecha porque le parece muy extremo. Entonces el centro siempre es atractivo, o sea, vamos a quedarnos aquí como en la mitad y todo bien, es mucho más cómodo. Y ese ataque viene dirigido desde Claudia López, desde Angélica Lozano, que no son estúpidas, que saben muy bien cómo se hace, ¿cierto? Por eso tienen al profe Jeffrey haciendo la consulta para que le quiten los derechos a los congresistas, por eso escuchamos a JP hablando de que le iban a bajar los sueldos a los congresistas, fue un tema que tocaron mucho, son muy inteligentes y lo que quieren es subir un presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Satanizamos a todos, decimos Uribe es malo, Petro es malo y es igual a Uribe, que me parece una vaina en la que sí definitivamente le dicen al pueblo colombiano, ustedes son unos estúpidos que no saben ni de historia, ni de economía, ni de nada, ¿cierto? Pero nosotros ya tumbamos a Uribe, ya les mostramos que Petro es malo, este es nuestro momento. JP presidente, ¿cierto? Claudia presidente, ¿sí? Esa es realmente la jugada. Es una jugada de ambición de poder, ¿cierto? Y el político cuando sube a un cargo ya está pensando en cuál es el siguiente En escalón otras al que cosas. va a subir, ¿sí? A dónde va a proyectarse allá arriba. El poder es una joda muy brava, muy, pero muy, muy brava, créanmelo. Hoy los que eran activistas hace unos años y comían pescado, no voy a decir quién, y comía bagre a orillas del río Cauca en Tarazá, sí, decía, aquí con los compañeros comiendo bagre, durmiendo en el piso como una hippie degenerada, hoy necesita 2.5 millones de pesos para comprarse en el mercado porque es absolutamente orgánico, huevón. Sí, o sea, sí, ni el queso paipa es tan caro como lo que la señora supone, pero eso sucede porque el poder es muy contaminante, se requiere, y esto lo enseña la Escuela Vaticana de Diplomacia, se requiere ética y valor para tomar el poder y ser magnánime. ¿Y qué te enseñan? La biografía de Alejandro Magno en ese instante en la Escuela de Diplomacia Vaticana, y yo voy a dejar hasta ahí. porque no debería decir tanto. Lamentablemente, los procesos de revocatoria no
funciona ni para presidente ni para No, congresistas, listo. lamentablemente. Bueno, hasta ahí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo. Se acabó la bola Literal. progresista de hoy. Invitadísimos, próximo jueves. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, chévere. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir a este Fox News de la política. Ay, voy a hacer. Ay, gracias por venir. Ay, cómo se estafa esto que es para niños. No mentiras, Camilo me va a matar. No, yo quiero hartísimo a los Camilos. Si saben que yo soy el papá del mago, ¿no han visto eso? Yo soy el papá de Camilo Mago. Invitadísimos a que vengan en vivo, es barata, la pola es gratis, la entrada es con aporte voluntario, el lugar es chéverísimo, para que vengan y sigan viniendo ustedes en vivo, para que venga muchísima Así es. más gente. Nos vemos en vivo aquí, créanme, para que puedan participar todos los jueves a las 8 de la noche. Seguiremos haciendo esta pola progresista Creo a las que- 7. creo que lo vamos a hacer a las 7. Sí, lo vamos a 7 de hacer la a las noche, 7 7 de la noche, porque para la que la gente gente del llegue. Transmilenio y tal, la vaina. Usted sabe, el público es proleto. 7 a Sí. 7 y media, que son Sí. media hora de espera en 200 años de república. Cállese, Petro. Entonces la idea es a que nos acompañen en vivo acá, 7 de la noche, todos los jueves, calle 68A, 1964, Capital Latino. Jueves, que Henry ya estaba perdido, es jueves. Estamos hoy miércoles porque Dani tiene unos compromisos personales, pero no queríamos dejar de aparecer cada semana. Lo pueden ver en vivo en el canal de René, lo pueden ver en diferido en el Así canal es. de Dani. Henry. El nombre del libro, El Nuevo Príncipe. El Nuevo Príncipe se llama El Nuevo Príncipe. Dick Cheney, bueno, en estos días se lo subo a las historias, se llama El Nuevo Príncipe, hace referencia al libro de Maquiavelo, El Príncipe, que también deberían leerse, es un manual pequeñitico, que es muy bueno entender para entender cómo operan los políticos y eso no cambia, ellos siguen operando así. Señores, mi nombre es René Jiménez, él es Dani Monroy, esto se llama La Pola Progresista. Un abrazo. Chao. Chao. Todo se acabó esta vaina. Listo.